Buenas tardes, mi nombre es María Castrejón Sánchez, mi matrícula es 16008055 y estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que estoy cursando actualmente es Derecho Procesal Penal B2 y el reto que voy a presentar es el reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? La fecha en que estoy presentando es el día de hoy, 10 de agosto del año 2026. En el desarrollo se nos pide contestar las siguientes preguntas. 1. ¿A qué se refiere el autor Máximo Langer cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia porque su origen y expansión no dependieron exclusivamente de la influencia de los países centrales sobre los países latinoamericanos. Por el contrario, actores de países periféricos o semiperiféricos, particularmente de América Latina, tuvieron un papel importante en la creación, promoción y adaptación de las reformas procesales penales. Esto significa que algunos países latinoamericanos desarrollaron experiencias y propuestas de reforma que posteriormente fueron conocidas y adoptadas por otros países de la región. De esta manera, se produjo una difusión horizontal o semi-horizontal en la que un país periférico podía influir sobre otro país periférico sin que existiera una participación sustancial de los países centrales. Asimismo, el autor identifica una difusión triangular, en la cual los actores latinoamericanos impulsaron las reformas y establecieron alianzas con actores de países centrales, quienes aportaron recursos, conocimientos, apoyo técnico o capacidad de promoción para que esas reformas fueran adoptadas en otros países. Por ello, la idea de difusión desde la periferia permite reconocer que los países latinoamericanos no fueron únicamente receptores de modelos jurídicos extranjeros, sino que también fueron productores y difusores de innovaciones en materia de justicia penal. La pregunta número 2 dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La principal diferencia se encuentra en la forma en que se organiza el proceso penal y en las funciones que desempeñan el juez, el fiscal y la defensa. En los códigos inquisitivos tiene las siguientes características o funciones. El juez tiene una participación activa en la investigación. Las funciones de investigar y juzgar pueden estar concentradas en la autoridad judicial. El procedimiento tradicionalmente es más escrito y reservado. El acusado tiene una posición más limitada frente al poder estatal. El juez puede desempeñar un papel central en la obtención de pruebas. El proceso busca principalmente esclarecer los hechos mediante la investigación oficial. En cambio, en los códigos acusatorios, tiene las siguientes características o funciones. El juez tiene principalmente una función de decisión y control. Se separan las funciones de investigar, acusar y juzgar. Se da mayor importancia a la oralidad y a las audiencias públicas. Se fortalece el derecho de defensa y la participación de las partes. El fiscal y la defensa presentan sus argumentos y pruebas ante un juez imparcial. El proceso se estructura como una controversia entre acusación y defensa ante un tercer imparcial. Por ello, las reformas procesales penales estudiadas por Langer representan una transición de sistemas predominantemente inquisitivos hacia el sistema acusatorio, buscando una mayor separación de funciones, oralidad, publicidad, contradicción, imparcialidad judicial y protección de los derechos de las personas acusadas. En la pregunta número 3 nos dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los actores internacionales tuvieron una influencia importante porque ayudaron a conectar, financiar, capacitar y proporcionar recursos a los reformadores latinoamericanos. Entre estos actores se encontraban organizaciones internacionales, agencias de cooperación, fundaciones, universidades, expertos y organizaciones vinculadas con la reforma de justicia.
Su participación permitió que los reformadores de distintos países se conocieran, intercambiaran experiencias y compartieran ideas sobre cómo transformar los sistemas procesales penales. Además, los actores internacionales facilitaron la organización de seminarios, conferencias, reuniones, programas de capacitación y proyectos de reforma, creando espacios en los que los juristas y activistas latinoamericanos podrían intercambiar conocimientos. Sin embargo, un punto importante de la lectura es que la participación internacional no significa que los países centrales fueran los únicos responsables de las reformas. Langer destaca que los propios reformadores latinoamericanos tuvieron un papel activo, desarrollaron propuestas, construyeron redes y promovieron las reformas en sus respectivos países. Los actores internacionales contribuyeron a fortalecer y expandir esas redes. También nos pide un cierre, que a continuación voy a dar mi opinión, en la que indico la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. En mi opinión, existe una relación importante entre el texto de Máximo Langer, Revolución en el proceso penal latinoamericana, difusión de ideas legales desde la periferia, y la reforma constitucional mexicana de 2008 en materia de seguridad pública y justicia penal. Langer explica que las transformaciones de los sistemas de justicia penal en América Latina no deben entenderse únicamente como consecuencia de la influencia de los países considerados centrales, sino también como resultado de la participación de los propios países latinoamericanos, sus juristas, académicos, instituciones y redes de reformadores. La reforma constitucional mexicana de 2008 es un ejemplo de este proceso, ya que significó un cambio profundo en la manera de entender y desarrollar el proceso penal en México. Con esta reforma se estableció el sistema penal acusatorio y oral, basado en principios como la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Además, se buscó fortalecer los derechos de las víctimas y de las personas imputadas, así como establecer una mayor separación entre las funciones de investigar, acusar y juzgar. Considero que la reforma mexicana puede relacionarse con la difusión desde la periferia, porque México formó parte de un proceso regional de transformación de los sistemas de justicia penal latinoamericanos. Las experiencias, propuestas y conocimientos desarrollados en distintos países de América Latina contribuyeron al intercambio de ideas sobre la necesidad de sustituir los sistemas tradicionales por modelos acusatorios. Al mismo tiempo, participaron organismos y actores internacionales que proporcionaron conocimientos, capacitación, recursos y apoyo técnico. Justicia penal más transparente, oral, público y respetuoso de los derechos humanos. Finalmente, considero que la reforma fue un cambio fundamental para el sistema de justicia mexicano, aunque su verdadera eficacia depende no solamente de modificar las normas, sino también de que jueces, fiscales, defensores, policías y demás operadores jurídicos cuenten con la preparación y los recursos necesarios para aplicarlas correctamente. En este sentido, la lectura de Langer permite comprender que las reformas jurídicas son procesos complejos que se construyen mediante el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos entre diferentes países y actores. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.